Llevamos 14 años aquí en Todo Personal. Esta semana los cumplimos 14 años y durante estos casi 3 lustros hemos recorrido una y otra vez el país, mostrándole los mayores desafíos a la seguridad. Hoy es un dato duro de la realidad. Hoy no estamos mejor que hace 14 años. En realidad la situación de inseguridad ha empeorado, en algunos casos en forma dramática. Esta es una historia de lo que Viviana y un servidor hemos visto en estos 14 años, cómo lo hemos mostrado aquí en Todo Personal y cómo se ha ido transformando el escenario de la inseguridad. A lo largo de 14 años, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo han estado en las zonas más complicadas y de difícil acceso en el país. En ese tiempo, la geografía de los grupos criminales cambió. Algunos han desaparecido, otros que eran aliados hoy se disputan territorios. Tijuana es una de esas ciudades que ha sufrido reacomodos. Estamos en Tijuana, la ciudad más grande de la frontera y la ciudad también donde viven 1,5 millones de personas. Aquí en esta frontera hay 50 millones de cruces anuales. Aquí el cártel que domina Tijuana, que es el cártel de los Arellano Félix, sufrió duros golpes. Buena parte de la familia de los Arellano Félix está detenida o muerta, pero una de sus hermanas, Enedina, sigue siendo la jefa del cártel. Lo que queda de los Arellano Félix se han unido al cártel Jalisco Nueva Generación y quienes tienen mayor control en ese territorio son grupos afines al cártel de Sinaloa liderados por Ismael El Mayo Zambada. Un año después de la violencia en Tijuana, la mira estaba puesta en Michoacán. México tiene un problema de adicciones muy graves. Hay 500,000 personas que se reconocen adictas, 4,5 millones de personas que reconocen consumir algún tipo de drogas y tienen que recurrir a alguna instancia. Muchos recurren a este tipo de centros y aquí, en lugar de ser tratados contra las adicciones, terminan siendo adoctrinados e incorporados a un grupo que son los que precisamente la fomentan. Actualmente permanece en una espiral de violencia, principalmente en Tierra Caliente, donde el cártel Jalisco Nueva Generación busca quedarse con el control y por ello se enfrenta a cárteles unidos. Estamos en Aguililla. Aguililla no es, como se ha dicho en muchas ocasiones, uno de los municipios pobres, una zona de pobreza. No, Aguililla es un municipio que tendría que tener prosperidad, debe tener prosperidad. Tiene miles de hectáreas donde se siembra jitomate, chile, aguacate. Hay minas, hay ganado, hay prosperidad. Pero el problema es que Aguililla quedó literalmente ahorcada en la lucha entre distintos grupos criminales. Pero el norte del país también ha sufrido cambios. Hace 14 años, Nuevo León se encontraba en un momento de tranquilidad que duró poco. La inseguridad de Tamaulipas descompuso a Nuevo León y los grupos criminales llegaron. Está en medio de la nada, se roban los tráilers en las carreteras, de ahí tratan de deshacerse de la mercancía lo más rápido posible y por supuesto hay que también deshacerse de la evidencia, que es el tráiler. En este lugar los desmantelan y se venden por pedazos. Mientras que en Sinaloa, si bien es cierto que el cártel del Pacífico tiene el control, este ha sufrido cambios y reacomodos. El mayor cambio en Sinaloa han sido las drogas. ¿Cuántos kilos de cristal produce un laboratorio de estos? De este tamaño, por día tiene una producción ya en cadena de 200 kilos diarios. 200 kilos diarios. 200 kilos diarios que usted nos decía que en la frontera, así en bruto, antes de llegar a consumidor, sí, se cotiza ¿en cuánto? En $5,000. Para 2022, Jorge Fernández Menéndez regresó al estado, a otros de estos laboratorios clandestinos donde sigue la elaboración de metanfetaminas. Y a la par, el mismo cártel de Sinaloa incrementó sus laboratorios de fentanilo. Incluso esta entidad es donde más laboratorios de esta droga se han decomisado. El cártel ha optado por el fentanilo, que puede obtener en pequeños cuartos y no tener que trasladarse a la sierra.
Y no es el único estado del Pacífico que ha sufrido cambios. El puerto de Manzanillo hace 14 años era una de las mayores joyas turísticas en México por sus playas. Pero no solo era visitado por turistas. Los criminales también lo empezaron a ver como un punto de relevancia por los cargamentos de droga y precursores químicos desde Sudamérica y Asia. Lo que ocurre en Colima repercute en su vecino Jalisco, el cual es el centro de operaciones del Cártel Jalisco. Mantiene el mayor dominio en Puerto Vallarta para lavar ingresos a través de clubes nocturnos, bares y restaurantes. Y Nayarit ha sido golpeado por el crimen organizado de forma importante desde 2011, cuando encabezó la entidad Roberto Sandoval. Y a partir de que Edgar Beitia se convirtió en el fiscal estatal, este hombre utilizó a la policía y a las fuerzas de seguridad del estado para operar como un brazo armado del crimen organizado. Todo personal estuvo en Tepic y Nuevo Vallarta para investigar la denuncia del despojo de parte del fiscal. En ese momento, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo recibieron amenazas de Beitia y su gente. Este hombre tenía nexos con los Beltrán Leiva y después cambió al Cártel Jalisco Nueva Generación.